Amigos de Semanario La Prensa, muy buenos días. En este día viernes 17 de julio de 2026, la noticia nos convoca en Pan de Azúcar. Estamos en el marco de esta actividad, esta jornada, enmarcada, como les decía, en el Día Nacional para la Prevención del Suicidio, y a quien ustedes tienen en imágenes es al doctor José González, director departamental de salud, a quien ya le damos la bienvenida. Le agradecemos estos minutos con Semanario La Prensa. Bienvenido, doctor. Una jornada especial en Pan de Azúcar y un día especial también, teniendo en cuenta la temática que es uno de los flagelos que está afectando a la comunidad, a la sociedad uruguaya a nivel mundial, con índices muy altos. Exacto, bueno, muy buenos días. Primero que nada agradecer porque el espacio de comunicación, los medios de comunicación son un componente central en el vínculo con la sociedad, con la comunidad, y eso es para destacar porque son, vuelvo a repetir, elementos fundamentales para lo que implica el desarrollo de esta temática. Y en ese sentido, hoy un día que, bueno, Pan de Azúcar, que en realidad es un lugar que se tomó como punto de trabajo, pero que involucra a lo que es también gente y organizaciones, instituciones que tienen que ver con todo el departamento, tanto lo que son estructuras de salud que están aquí presentes, todas las del departamento, también lo que es la representación de la intendencia, los municipios, ¿sí? Lo que es la importancia que tiene que las estructuras de educación, ¿sí? Los espacios, los lugares donde la comunidad encuentra un lugar donde habitualmente hacen actividades, donde habitualmente se encuentren, que congregue varias instituciones, varias organizaciones, a efectos de que de encarar una temática como es el abordaje de la salud mental, que como usted bien decía, es una situación muy compleja hoy en nuestro país, en nuestra sociedad, que es un espacio de un abordaje de diversos enfoques, porque no solo es salud, no solo es una estructura médica, no solo es un equipo de salud, tiene que ver con cómo una sociedad, un espacio que tiene que ver con la educación, un espacio que tiene que ver con un ambiente de convivencia entre la población, en una comunidad, en un barrio, puede desarrollar su vida, sus capacidades, cómo en un ámbito de trabajo se desarrolla la experiencia o en un ámbito de estudio, cómo afrontamos aspectos que tienen que ver con el envejecimiento y las experiencias del envejecimiento, todos esos factores en una comunidad. Cuando nosotros desarrollamos una estrategia, que decimos una estrategia bien territorial, bien en el lugar, bien en el espacio donde la gente convive diariamente, tiene y carga de otros atributos a lo que es habitualmente la mirada solo desde el punto de vista médico, solo desde el punto de vista de la salud, de lo que es la salud mental. Entonces, estas experiencias lo que buscan es eso, desarrollar cercanías, desarrollar y ver que hay espacios que son de todos los días que nos protegen si los cuidamos, si los promovemos, como es un espacio deportivo, como puede ser un espacio cultural, como puede ser un espacio para conocernos y empezar a tener un espacio donde con alguien, grupos, organizaciones, tenemos lugares donde nos podemos escuchar, donde podemos plantear algunos aspectos que a veces sentimos que en otros lugares no están dadas las condiciones o no tenemos el espacio. A veces lo podemos hacer desde el lado individual, a veces lo podemos desarrollar desde el lado de nuestra propia familia, o a veces como un colectivo, como un grupo, como un espacio de un salón de clase, como un espacio de un ámbito educativo, o como un grupo de docentes. Hoy aquí vimos experiencias formidables, por ejemplo, las experiencias que hacen los profesores de educación física, desarrollando ahí, pongo un ejemplo, porque está precioso, como en un abordaje que involucra lo lúdico, el jugar, el divertirse, a la creatividad de desarrollar un camino donde hay una serie de preguntas que tienen que ver con las vidas, que tienen que ver con cosas que nos pasan, ¿sí? Y que a su vez nos permite también jugar y hacer ejercicios y divertirnos mientras vamos enfocando estas temáticas. Esto no es minimizar la durísima realidad que viven algunas personas, que viven algunas familias, pero necesitamos también mirarlo desde el punto de vista de la globalidad de la sociedad. Por eso enfocamos desde esta manera, no solo en este departamento, esto es un enfoque país, es un reenfoque, un modelo de encare de la salud mental
que tiene que ver con mucha promoción saludable, que tiene que ver con mucha promoción desde el escucha del espacio, de estar comunicado, ¿sí? Y por supuesto, generar las conexiones. Ni que hablar que tenemos que seguir trabajando, tenemos que insistir en lo que es la accesibilidad cuando alguien está requiriendo de un espacio, de un equipo de salud o de un especialista. Pero también las instituciones de salud se tienen que alimentar y tienen que ir desarrollando conexiones. Es muy importante que hoy un equipo de salud de aquí de Pan de Azúcar o de Piriápolis sepa, conozca que hay espacios donde hay organizaciones que pueden brindar colaboración, ayuda, que hay espacios recreativos, culturales, de escucha, donde sus pacientes pueden interaccionar. Y eso es una red progresivamente que se va a ir construyendo y que nos vamos a sentir todos, no desde el punto de vista de sustituir responsabilidades, sino de participar en la construcción de una mirada de la salud mental comunitaria, con mucha participación, y por supuesto el sector salud, y ni que hablar el ministerio, teniendo la responsabilidad de que algunos aspectos de accesibilidad, que sabemos que hoy se demandan mucho y son muy necesarios, se vayan también configurando en un lugar como esto a través de la complementación. Es decir, que instituciones públicas, privadas de salud puedan encontrar el desarrollo de equipos de salud integrados. Porque a veces nos sucede que una institución no tiene el profesional, la otra lo tiene, otra institución tiene una capacidad de locación, un consultorio, la otra no lo tiene, otra institución tiene otras capacidades de ampliar el equipo, y ahí generar espacios que después, conectado con la comunidad, empiezan a desarrollar eso que nosotros decimos una red que protege, que previene y que a su vez sostiene a quienes están pasando o están atravesando desde el punto de vista de su salud mental alguna situación que amerite justamente el tratamiento y el seguimiento. Doctor, hoy es el Día Nacional de la Prevención del Suicidio y normalmente es un día donde las autoridades de la salud brindan a la población las cifras de suicidios en nuestro país, que en los últimos años han dado índices muy pero muy altos, incluso estando en los más altos a nivel mundial. ¿Cuál es la situación de Maldonado? ¿Tiene cifras de qué es lo que ha ocurrido en los últimos meses? Bueno, Maldonado está en un ámbito donde, como hoy en el contexto de este día, las autoridades del ministerio, la propia ministra en conferencia de prensa va a expresar el informe, y es un escenario que así quedó determinado por la autoridad, la doctora Cristina Lustenberg. Hoy al mediodía ella va a transmitir los informes que todos hemos recibido. En particular hay datos que ofrecen una información a nivel país y también datos que están circunscritos a departamentos y dentro del propio departamento a cómo se expresan en las localidades más urbanizadas, más pobladas, y otras más desde la ruralidad o menos pobladas. Maldonado tiene un escenario que está en la misma foto global del país. Es una tasa, un número importante, ¿sí?, que nosotros tenemos claro que es multifactorial, o sea, hay muchas causas, ¿sí?, y que el abordaje es interinstitucional, no solo circunscrito al sector salud, y que ese abordaje interinstitucional y no solo vinculado al sector salud también se alimenta con comunidad. El número absoluto, el decir cuántas víctimas por día o por semana o por mes, es un indicador que las instituciones construimos y que tenemos, pero que ya nos viene marcando hace muchos años cuál es el rumbo, cuál es la política que hay que desarrollar. Hoy hay que poner muchísimo énfasis en estos espacios. El departamento de Maldonado tiene en ese sentido una enorme cantidad de fortalezas, pero también tiene una realidad: crecimiento poblacional importante, crecimiento poblacional en algunas zonas que son muy importantes, y eso hace que la estructura de servicios que tenemos, eso hace que algunos de esos servicios haya que acondicionarlos, haya que ubicarlos con estructura de recursos, con capacidad de respuesta para esa movilidad de población que estamos teniendo. Y si aumenta la población, si aumentan estas temáticas, por supuesto que el tema vinculado a salud mental también aumenta, donde una expresión puede ser el intento de autoeliminación o la concreción en una situación de un suicidio, pero tenemos un abanico muy grande de factores que tienen que ver con depresión, que tienen que ver con trastorno de ansiedad, que tienen que ver con aspectos vinculados a esas patologías duales entre
el factor vinculado al consumo problemático de sustancias. O sea, el departamento tiene un abanico de temáticas muy importante que tiene que abordarlo, vuelvo a repetir, entre la interinstitucionalidad. De ahí se van a ir fortaleciendo capacidades de respuesta. Ya de hecho se han concretado algunas. Ya de hecho en esta zona del departamento nosotros estamos concretando documentos que tienen que ver con que los convenios sí o sí tengan una estructura de recursos para responder a la temática de salud mental, a la temática de niñez, a la temática de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Y eso también, sumado a que en este mes de agosto vamos a conformar, porque había que esperar los delegados, la Junta Local de Salud para esta zona del departamento, va a enriquecer mucho que esa participación de la población, de las instituciones, de las organizaciones, nos van a brindar y van a poder gestionar muchos de los temas que plantean. Si a eso nosotros le sumamos que ya aquí se hizo una actividad muy importante en materia de salud mental con respecto a la conformación de un espacio de trabajo en conjunto que se desarrolló para el Plan Departamental de Salud, nosotros vamos creando esas estructuras, ¿sí? Y ahí lo que son indicadores duros, de números, de datos, van a tener o van a estar siendo trabajados en lo que entendemos que es la línea que hoy deben priorizar. Un modelo que sea mucho más amplio, repito, mucho más amplio, que abarque el sector salud, pero que abarque otros aspectos de la sociedad que también tienen mucho para aportar, ¿no? Ya está. En ese sentido, la zona oeste, ¿cómo están esas cifras? Piriápolis siempre fue una ciudad... La zona oeste, lo que nosotros, o lo que se dice como zona oeste en el departamento, que involucra a estos 3 municipios, que son Pan de Azúcar, Piriápolis y Solís Grande, es una zona que tiene un perfil poblacional donde tenemos uno de los indicadores que muestra más intentos de autoeliminación, se mantienen cifras que muestran un perfil de población que es una población joven, ¿sí? Y que también nosotros tenemos un análisis de los servicios que hay aquí que hay que reforzar servicios en territorio, que hay que generar espacios donde la accesibilidad a esos servicios implique que la población no tenga que trasladarse, la población en términos generales puede abordarse en estos territorios y ahí por eso queremos complementar, por eso queremos que las instituciones como ACE, como en este caso Mautone, como el asistencial, como los propios municipios, generemos ese proceso de complementación, de acuerdos para fortalecer esas estructuras. Ahí está. ¿Cuáles son las líneas de comunicación? Pues seguramente en estos momentos hay personas que están pensando en autoeliminarse, lamentablemente, porque es un flagelo de todos los días. Aquella gente que necesita ayuda, ¿cuáles son? ¿Tiene presente los números de comunicación? Sí, tenemos una serie de afiches o líneas que se van a desarrollar mucho por redes porque entendimos que el espacio a veces de esto que es la folletería, la entrega del formato papel, digamos, termina muchas veces no siendo tan efectivo porque bueno, o lo guardan o lo pierden o no le pusieron. Y el factor permanente de tener desde un código QR o desde en los espacios de red de las organizaciones, de las instituciones, una lista de líneas, no solo de contacto telefónico 0776 o lo que tiene que ver con espacios de páginas donde hay un enlace que pueden ver todo lo que es la trayectoria de una consulta, donde pueden dirigirse a su centro asistencial, sino fortalecer lo que son los espacios de la atención al usuario, o sea, ese lugar donde cuando uno concurre al centro asistencial tiene posibilidades de acceder a información. Eso le pedimos a las instituciones que lo fortalezcan, es una línea que nosotros también tenemos que auditar, que quiere decir tenemos que ir viendo si en las instituciones se está desarrollando esas estrategias para que la población acceda a la comunicación y ampliarla a los espacios, llámese medios de comunicación, llámese espacios de educación, un espacio cultural, deportivo, recreativo, ¿sí? A efectos de incluso los espacios comerciales que puedan tener, ¿sí? Y esa es una línea que vamos a trabajar, que puedan tener acceso la población, vuelvo a repetir, hoy con los formatos tecnológicos se accede muy rápidamente, todo un grillado que no solo es un número o una línea telefónica, sino que tiene que ver con cómo acercarse a una institución o cómo plantearlo desde un ámbito de trabajo, un ámbito de educación, para que, vuelvo a repetir,
esas instancias de acceder a información y la posibilidad de acceder a un centro de salud sean mucho más prácticas, mucho más flexibles, sin tantas dificultades como a veces nos pasa. Ahí está. Se dice que hay que hablar más de salud mental y bueno, ¿cuál es por qué nos matamos los uruguayos? ¿Por qué llegamos a tomar esa decisión drástica y tan trágica para todo el entorno? Usted recién decía que era multifactorial, pero hablaba de una población joven acá en la zona oeste, de que bueno, hay intentos de autoeliminación. ¿Pueden corroborar que sea la droga, por ejemplo, el consumo de sustancias, una de las principales causas? Y bueno, atacar por ahí el problema que podría bajar los índices de suicidio en nuestro país. Cuando nosotros, o los técnicos, los especialistas, los que han ido analizando el comportamiento de una sociedad, y en particular como la nuestra, y decimos que tiene una causa multifactorial, o sea que obedece a diferentes situaciones, es decir, que en un abanico de la población hay circunstancias que tienen que ver con aspectos culturales, que tienen que ver con aspectos sí de otros factores de salud que pueden estar intermediando en ese momento, que tienen que ver cómo ese factor cultural, educacional, económico, cómo son esas trayectorias de vida, cómo se construyeron esas historias de vida, son una serie de elementos que conducen a esa población, a esas personas, a una situación que se llama una situación de riesgo. Todos en algún momento podemos pasar por situaciones que son de alto estrés, que son muy complejas, escenarios de vida que son complejos, y hay situaciones en que se transforman de una situación compleja a incorporarse en un ámbito de lo que es un factor de riesgo para la salud mental. Y es allí donde nosotros tenemos herramientas para, vuelvo a repetir, la detección, para poder leer esas situaciones, para poder abordar esas situaciones, no solo del sector salud, sino del sector comunitario. En ese enorme abanico de situaciones que podemos tener en el ámbito de la sociedad, el Uruguay no tiene un diagnóstico concluyente de decir esta es una causa y esta es la causa determinante de por qué la población puede tener una conducta que lleve a un intento de autoeliminación o un escenario de intento de autoeliminación. Sí sabemos que es un espacio donde hay múltiples factores que pueden generar que ese factor de riesgo termine después con algún tipo de conducta. También sabemos y también conocemos desde la experiencia de los equipos de salud que es un abordaje que implica no solo la experiencia de una mirada y la formación de la mirada de un médico, como puede ser la especialidad del médico psiquiatra. Involucra un abordaje muy amplio dentro del espectro de la salud, dentro de los determinantes de la salud, que a veces tienen que ver con trabajar durante mucho tiempo en un ámbito social con aspectos que tienen que ver con el abordaje de la violencia, con aspectos que tienen que ver con el abordaje de el desarrollo de los espacios culturales, de la educación, con lo que tiene que ver con las expectativas en un mercado de consumo, en un espacio donde la inmediatez, las respuestas que debemos dar frente a el escenario de la cotidianidad, que es muy exigente en cuanto a tener o no tener, poder acceder o no poder acceder, y cómo esas dinámicas del punto de vista de nuestras expectativas y nuestras frustraciones se van desarrollando. Por eso la riqueza y el enriquecimiento de los equipos, ¿no? Hoy tener ese abanico es lo que más hay que construir. Y en el intercambio con la comunidad es donde también nosotros vamos desarrollando esa experiencia. Usted imagínese una comunidad que no tiene o no logra desarrollar un espacio de cercanía de sus habitantes en un espacio que pueda ser cultural, que pueda ser recreativo. Y otra comunidad que tiene desde un espacio como puede ser un ámbito donde hacer actividad física y lo puede hacer desde jóvenes hasta adultos mayores. Un espacio donde nosotros no tenemos donde poder generar una interacción cultural con una obra de teatro, con una murga o con un evento de aspecto lúdico de música. Y otras comunidades que sí pueden y empiezan a desarrollar. Un espacio donde las organizaciones no tienen capacidad de interaccionar con las instituciones en comparación con otra comunidad donde las organizaciones, aunque sean
organizaciones que son ciclistas unidos o que son amigos del avistamiento de aves o que son grupos vinculados a lo cultural. Todos esos espacios terminan siendo protectores y en esos espacios se genera un proceso de contacto, de comunicación donde nosotros podemos de alguna manera anticipar el riesgo. La formación de agentes comunitarios, que hoy la Red de Atención Primaria de ACE viene liderando y viene desarrollando en varios lugares del departamento, es generar herramientas para que ciudadanos que no necesariamente pertenecemos al sector salud tengamos niveles de información, capacidades para desarrollar, interpretar o analizar cómo una estructura de salud o cómo una estructura de varias instituciones en un lugar de una comunidad, de un barrio, de una ciudad, de una localidad, se pueden desarrollar, se pueden conectar, podemos asesorar. Ese tipo de construcciones que, si uno las mira, están más cerca de lo cotidiano, más cerca de aspectos de comunicarnos, integrarnos, coordinar entre las instituciones, y son muy importantes sostenerlas y desarrollarlas, que de grandes inversiones de estructura, de camas de internación, de grandes hospitales para ingresar personas, que pueden ser necesarios, sin duda que hay necesidad y demanda en ese sentido. Pero es este punto que el comunitario que nosotros tenemos que fortalecer. Porque esto que hablamos de cuáles son las causas, la principal o el principal elemento protector y el principal lugar donde la sociedad se recupera y desarrolla su espacio de recuperación en materia de salud mental y en materia de adicciones es en la sociedad. Es cuando esa sociedad tiene capacidades de abrir puertas, de escuchar y de desarrollar oportunidades. Y ese espacio hay que irlo construyendo. Hoy en realidad aquí lo que vimos son muchísimas organizaciones que ya han participado, porque yo estuve cuando hicieron una jornada de salud cardiovascular y también tuvo la misma magnitud. Y hoy ya uno los mira y ya son organizaciones que se conocían de antes, pero ahora ya interaccionan mucho más, con mucho más capacidad de conocimiento, de saber cómo abordar cosas en conjunto. Y eso es lo que va creando una trayectoria. Y eso para nosotros es fundamental. Sepan que eso es una de las herramientas más importantes que hay que desarrollar. Y si no, vuelvo a repetir, veamos esas sociedades, esos espacios donde uno no siente capacidad desarrollada de interaccionar, donde realmente no sabe a dónde puede participar, no sabe a dónde puede preguntar, no sabe a dónde sus hijos pueden estar en un ambiente de protección, un ambiente seguro. Así que el escenario va con esa línea, con esa impronta, y que por supuesto que los territorios tienen sus lógicas y sus tiempos. Esto no puede ser impuesto. Esto no puede ser una receta que baja de alguien. No, esto es una construcción. Sí hay responsabilidades, sí hay respuestas que dar por parte de las instituciones, sin duda. Pero la construcción comunitaria tiene su desarrollo y tiene sus tiempos, tiene sus liderazgos propios en los lugares, que hay que generar esos espacios para que se desarrolle. Una más, doctor, ¿cómo está el organigrama de la Dirección Departamental de Salud? ¿Han habido algunos cambios en lo que son las jerarquías a nivel de salud en el departamento? Creo que Jorge Quijano ya no es más director de San Carlos, sino que es director de la región, ¿puede ser? Bueno, en este caso es ACE, la institución ACE, es una institución que el Ministerio, obviamente, como otros prestadores, nosotros tenemos interacción, ni que hablar, es el mayor prestador de salud del país y de la estructura de asistencia pública. Tiene sus dinámicas organizacionales. Es cierto, el doctor Jorge Quijano, quien estaba como director al frente del Hospital de San Carlos, ahora está en un proceso vinculado a la región este de ACE, o sea, lo que implica Maldonado, Rocha, 33, La Valleja y Cerro Largo. Se lo hemos dicho personalmente y lo hemos felicitado porque es un profesional que tiene una larguísima trayectoria en el departamento, que venía desarrollando un proceso de trabajo en San Carlos muy sólido en lo que es la experiencia de lo que es el equipo que va a desarrollar el proyecto de radioterapia con esa infraestructura que tiene el Hospital de San Carlos. Y bueno, hoy tiene un desafío que es incorporarse a una lectura más amplia regional,
que, bueno, vuelvo a repetir, él ya es conocedor porque ha participado en otras experiencias en ACE, así que ese es un cambio que bueno, ACE lo entendió necesario, tomó esas decisiones y nosotros de aquí lo que decimos es que, bueno, lo vemos como un lado por conocer a Jorge, muy importante en lo que es su experiencia personal, pero también para lo que es, en este caso, Maldonado, por el conocimiento que él tiene del departamento y en particular de esta zona y de San Carlos. Así que, bueno, son dinámicas que las instituciones saludablemente toman decisiones en ese sentido y bueno, entendieron necesario ese proceso de cambio, ¿no? Perfecto. La Departamental de Salud, entonces, ¿en qué está Nosotros, trabajando? nuestra organización es una organización más pequeña en el sentido de la estructura de recursos humanos. Nosotros siempre tenemos un espacio muy importante porque es un elemento pilar fundamental del Ministerio, que es todo lo que involucra la fiscalización, lo que es los controles, los espacios de evaluación de procesos que tienen que ver en salud. Eso algunos los hacemos nosotros directamente desde Maldonado, otros vienen desde la estructura central. Luego tenemos un espacio muy importante que tiene que ver con esto, rectoría y gobernanza. Organizar, desarrollar instancias donde todas las instituciones estén alineadas sobre un objetivo en común y no que alguna quede fuera o que alguna no entienda que tiene que trabajar en los procesos colectivos. Y por supuesto los marcos regulatorios, ¿no? Es decir, aquello que hace como un procedimiento o una especialidad o una profesión o un plan se desarrolla con determinadas características que el Ministerio tiene que exigir. Los ejes centrales hoy para nuestra dirección departamental tienen que ser o son complementación, proyecto Pan de Azúcar, proyecto Aznares Solís Grande, proyecto Piriápolis, están en borradores, que quiere decir hay letra escrita, con formación de espacios donde la comunidad y las instituciones participen, como es la Junta Local de Salud de esta zona del departamento, desarrollar una unidad local de seguridad vial en esta zona del departamento, ¿sí? Que van a ser con actores del lugar, desarrollar una junta local de drogas que tiene que ver con lógicas del departamento y lógicas de esta zona del departamento. Por supuesto que en ese proceso lo que va a hacer o lo que tiene que ser el desarrollo de los prestadores, todos los prestadores tienen sus líneas de desarrollo, la asistencial tiene un proyecto de desarrollo en Piriápolis, acá el Hospital de Pan de Azúcar va a generar modificaciones y ampliación de su estructura edilicia en un proyecto que tiene que ver con las inversiones que va a tener ACE en lo que es el proyecto del Hospital de Ciudad de la Costa. Por supuesto que estamos en un análisis, en un trabajo para esta zona que tiene que ver con mejorar respuestas de lo que son servicios de emergencia móvil, los servicios de traslado, de ambulancias y ni que hablar un espacio que, vuelvo a repetir, ya estuvo en su primera fase, que es el nodo de salud mental de la zona oeste del departamento con lo que es el plan o el programa de salud mental. Luego tenemos en otras áreas del departamento proyectos de complementación, Buenos Aires, Aiguá, La Capuera, la propia ciudad de Maldonado y San Carlos. O sea, es un desarrollo muy amplio de la complementación. Perfecto. Habló de seguridad vial, un proyecto que se va a desarrollar acá en la zona oeste. Seguridad vial. Perdón. Sí. La unidad de seguridad vial, la UNACE, Sí. tiene la posibilidad de desarrollar a nivel departamental estructuras locales. Esas estructuras locales Maldonado no tiene, el departamento. Se va a desarrollar una a nivel departamental con participación de muchas instituciones y luego se van a ir desarrollando unidades en localidades que van a ser varias, seguramente una va a estar acá. Acá nos referimos en la zona oeste, que aborda temáticas más propias del lugar. ¿Por qué? Porque nosotros siempre decimos, lugares donde el eje de rutas y la seguridad en los ejes de ruta son un elemento a abordar, con una movilidad que en épocas del año es muy importante, y donde la dinámica del proceso de asistencia, llegada y lo que es el abordaje de los servicios de ambulancia o de bomberos tiene sus implicancias en una zona del territorio como esta. Hay otros lugares donde es el abordaje que tiene que ver con la urbanización, como es Maldonado, con un crecimiento importante,
una movilidad interna muy importante. Entonces hay desafíos que la unidad local de seguridad vial puede tomarlos como a nivel departamental, y hay otros desafíos que tienen que ver con particularidades de la zona. Entonces, entendemos necesario que la unidad local de seguridad vial, bajo los lineamientos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, la UNASEV, empiece a desarrollar en Maldonado una estructura que allí va a estar todo lo que son los actores de intendencia, van a estar todo lo que son los actores de Policía Caminera, de Ministerio de Interior, van a estar lo que son actores que tienen que ver con las empresas o las organizaciones que, por ejemplo, instruyen para la libreta a conducir, va a haber un espacio donde van a participar las estructuras de educación, va a haber espacio donde van a participar, ni que hablar concejales, ni que hablar municipios, la comunidad y las organizaciones de la comunidad que allí entienden, ni que hablar lo que son quienes organizan eventos de público masivo, ni que hablar lo que es la temporada turística, ni que hablar una enorme cantidad de actores como son los prestadores de salud que tienen que ir a interaccionar. Y básicamente es un rol que fomente seguridad, que fomente o que promocione líneas de trabajo para prevenir. Entonces nosotros allí entendemos que celular, casco certificado, ciclistas, ¿sí? Peatón seguro, son líneas que hay que trabajar y que en cada lugar tienen sus dinámicas. Entonces, esta es una estructura que existe en varios departamentos. En Maldonado no se había dado la coyuntura, bueno, nosotros entendemos, muy importante poderla desarrollar y generar un plan de acción en ese lugar para ir implementando, sobre todo en materia de promoción. Perfecto, y seguramente ya se estará trabajando también como con la Dirección Departamental de Salud en el operativo Nostalgia. Claro, porque tiene que ver con eventos masivos, eventos que hay que coordinar, eventos que implica estrategias de movilidad y lugares donde son de mayor riesgo, ¿sí? Esos aspectos que en general ya hay grandes trayectorias, porque hay mucha gente que ya hace mucho tiempo viene trabajando en esto y siempre para el Ministerio garantizar espectáculos o espacios que sean seguros, que den garantías a la salud de la población es muy importante, y que si se genera algún hecho o alguna situación que implica un abordaje que tenga que atenderse, que tenga que derivarse un centro asistencial, que esas garantías estén dadas y que esas condiciones estén dadas. Y quienes organizan los eventos y quienes organizan esas actividades también cumplan con las exigencias, ¿sí? Desde proporcionar desde agua gratuita, como lo establece la ley, a tener espacios donde se brinde información sobre aspectos que tengan que ver seguridad vial, un punto de violeta, un espacio de hidratación, un espacio de asistencia médica directa, porque tiene que ver con la calidad y la seguridad que la población que va a esos eventos merece. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos con Semanario de la Prensa, muy amable. Como bueno, siempre. Muchas gracias a ustedes y yo repito, el medio de comunicación, y ha sido esto por suerte o como parte de la corresponsabilidad que han tenido en estos eventos como en otros, son sumamente importantes, así que muy agradecidos. Muy bien, agradecidos nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Un gusto, doctor. Amigos de Semanario de la Prensa, así hablábamos entonces con el director departamental de salud, doctor José González, que ha sido una puesta a punto y fundamentalmente sobre este tema tan delicado, tan sensible para los uruguayos como lo es el suicidio, donde los índices marcan que Uruguay está en los primeros lugares del mundo, lamentablemente, de hechos de suicidio consumados, ¿no? De muertes por suicidio, por autoeliminación. Así que vaya si será importante esta jornada que se ha realizado aquí en Pan de Azúcar. Jornada interinstitucional, por supuesto, donde participaron todos los prestadores de salud, además de ONG también involucradas en esta temática. Gracias a todos por estar ahí con la imagen de el polideportivo de Pan de Azúcar y la imagen del director departamental de salud. Cerramos esta transmisión en vivo. Gracias a todos por estar ahí, nos reencontramos en cualquier momento.